Buenas tardes. Bueno, empezamos la clase de hoy. Vamos a hablar de cáncer gástrico, ¿sí? Una clase cortita. Cáncer gástrico vamos a dar de una forma bastante general, para que ustedes tengan un conocimiento de lo que sería la parte de generalidades del cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el cáncer gástrico? Bueno, el cáncer gástrico es el crecimiento de una neoplasia maligna derivada de la mucosa del estómago, ¿sí? Esto significa que el proceso todo de carcinogénesis empieza dentro de lo que sería el estómago como tal en la mucosa gástrica, todo el proceso de la carcinogénesis que yo le expliqué, de lo que sería la iniciación, la promoción, la progresión, inicia en lo que sería la mucosa gástrica, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a tener es cambio en lo que sería la célula va a experimentar una serie de cambios en su fenotipo, lo que va a derivar finalmente a lo que sería el fenotipo maligno como tal. Aquí vemos tipos de cáncer gástrico. Bueno, tenemos linfoma gástrico, que es en 1%, ¿verdad? El adenocarcinoma gástrico, que ocupa el 95%, y el tumor maligno del estroma intestinal, que ocupa 1%, ¿sí? Bueno, el cáncer gástrico a nivel mundial ocupa el segundo lugar de tipo de cáncer más común, superado por el cáncer de pulmón, ¿sí? Y en México ocupa el cuarto lugar de tipo de cáncer más común. La incidencia más alta en el mundo, bueno, vamos a tener en los países orientales, como por ejemplo vamos a tener en Asia, Japón, Corea, China e Irán. Y también vamos a tener en Centroamérica como países como Chile, Costa Rica, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí en cáncer gástrico? En cáncer gástrico lo que nosotros vamos a ver es que hay una relación directa con los factores demográficos, va a haber una relación directa con lo que serían los estilos de vida, ¿verdad?, de esos países. Como ustedes saben, el estilo de vida en esos países se consume mucho productos derivados de los nitritos y nitratos, ¿verdad? Tienen mucha sal, tienen mucho picante. En Japón, por la alimentación que tienen los japoneses, obviamente ese tipo de alimentación rico en nitratos y nitritos es mucho más probable de que desarrollen algún tipo de patología maligna del tracto gastrointestinal, principalmente lo que sería el estómago, ¿sí? Y en algunos países que también tienen una alimentación rica en picantes, como por ejemplo México, en países como Costa Rica, que es lo que serían países de América Latina, tienen también un elevado índice de cáncer gástrico. Nosotros también vemos mucho cáncer gástrico, pero no vemos de forma tan frecuente, de forma tan endémica como ven estos países, por ejemplo, que tienen esas peculiaridades en sus hábitos higiénicos dietéticos. ¿Cómo nosotros vemos aquí el cáncer gástrico? El cáncer gástrico predomina en el hombre sobre las mujeres en una relación de 2.1, ¿sí? Predomina en la raza negra, ¿sí? Vamos a tener en este caso una proporción de 2:1 entre la raza negra y los caucásicos, y tiene una mayor frecuencia evidentemente cuando tenemos, por ejemplo, una edad ya relativamente avanzada en pacientes, por ejemplo, que tienen entre 50 a 70 años. Es una de las patologías donde nosotros vamos a tener que realmente esto se cumple a cabalidad, a no ser que estemos hablando del cáncer gástrico hereditario, que esto se produce en población mucho más joven, ¿verdad? Tenemos casos de cáncer gástrico hereditario en pacientes muy jóvenes, estamos hablando de pacientes entre 25, 30 años, el paciente más joven. El caso más joven de cáncer gástrico que traté fue un paciente de 27 años de edad,
que tenía cáncer gástrico ya en una etapa diseminada, ella tenía una progresión ósea, pero evidentemente tenía factores hereditarios. Probablemente si pudiéramos estudiar bien la parte genómica íbamos a encontrar que tenía varias alteraciones moleculares, genéticas, cromosómicas, en donde se originó el fenotipo maligno. O sea, que realmente el carcinógeno endógeno implicado probablemente sería alguna mutación, alguna translocación genética. Pero algunos tipos de cáncer gástrico hereditarios y no hereditarios también tienen mutaciones específicas, como por ejemplo la mutación del ER2. Algunos factores de riesgo: grupo sanguíneo A, antecedentes familiares de cáncer gástrico, factores demográficos, salud. Por ejemplo, vamos a tener antecedentes de pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de relación entre sí, como por ejemplo la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra, que ya dijimos de que la proporción es mucho mayor en la raza negra comparando con los caucásicos. Y entre los genéticos, el grupo sanguíneo A, porque se dice que el grupo sanguíneo A presenta una alteración genómica, una alteración molecular que hace que sea mucho más factible de que este grupo sanguíneo pues desarrolle algún tipo de aberración celular en lo que respecta a las células que revisten la mucosa gástrica, ¿verdad? Porque están inversos aquí factores endógenos mucho más profundos de lo que nosotros podamos analizar, por decirlo simplemente, un cambio inflamatorio en la célula de lo que serían las células que componen el revestimiento de la mucosa gástrica. Aquí estamos hablando de factores mucho más profundos involucrados en esta entidad, y entre ellos, obviamente, si es un paciente de raza negra, si es un paciente con grupo sanguíneo A, si es un paciente masculino, si es un paciente que vive en estos países donde se produce de forma endémica prácticamente el cáncer gástrico, como por ejemplo en México o Costa Rica. Bueno, este paciente pues tiene muchísimos factores en contra, ¿verdad?, para desarrollar el fenotipo maligno. Bueno, también algunas anomalías precancerosas, como por ejemplo anemia perniciosa, algunos pacientes, por ejemplo, que tienen gastritis atrófica, algunos pacientes que ya presentan algunos cambios en la mucosa gástrica como metaplasia intestinal. Y en el factor, entre los factores más importantes infecciosos, más importantes, tenemos la presencia del Helicobacter pylori, bueno, que va a dar origen de un 40 a un 50% de todos los cánceres gástricos. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante que llevamos acá? Que entre lo que sería los factores de riesgo están algunos relacionados que no son modificables, como por ejemplo el grupo sanguíneo tipo A. Bueno, nosotros nacemos con ese grupo sanguíneo tipo A. Yo no puedo hacer nada para modificar ese grupo sanguíneo porque ya nací con ese grupo sanguíneo. La edad, cuando uno llega a una cierta edad, uno ya no puede retroceder el tiempo y modificar ese factor, como también el sexo masculino, ya naciste hombre, no hay como modificar ese factor demográfico, y la raza negra tampoco, ¿verdad? Y también algunas anomalías precancerosas, como por ejemplo los pacientes que sufren alguna enfermedad como anemia perniciosa o gastritis atrófica. Estos pacientes tienen factores de riesgo que no pueden modificar, ¿sí? Pero hay algunos que sí son modificables, que influyen muchísimo en los hábitos de vida que tenga cada paciente, como por ejemplo, estamos viendo acá lo que se respecta a la dieta, ¿sí? A la dieta. Aquí estamos hablando de dieta rica en alimentos salados, como por ejemplo alimentos ahumados, con conservantes, nitratos, tabaquismo, y el nivel socioeconómico bajo, que está relacionado justamente a una mala alimentación, a hábitos de vida no saludables. Esto, por ejemplo, aquí tenemos que tener en cuenta de que los productos que se compran en los supermercados, lo que serían los alimentos enlatados, los alimentos ahumados, la salchicha, las carnes conservadas, algunos atunes también que se encuentran conservados mucho tiempo y que tienen un agregado de sal importante, ¿sí? Y entre los ahumados también podemos encontrar
los jamones, ¿sí? Jamón. Estos productos tienen muchísima sal, tienen muchos nitratos, ¿sí? Y además del componente ahumado que tienen, ¿sí? Por ahora se está como que haciendo muy famoso lo que sería la parte de la carne, la conservación de forma ahumada de estos productos, siendo que nosotros sabemos de que en realidad esto no tiene que ser, que no tenemos que comer alimentos conservados, que no tenemos que comer alimentos ahumados, que no tenemos que comer alimentos con alto consumo de nitritos como salchicha, como jamón, ¿sí? Chorizo, ¿verdad? En realidad a la gente le encanta este tipo de alimentación, pero este tipo de alimentación produce mucha inflamación en la mucosa gástrica. Y si a esto se suma que estamos comiendo todo el tiempo este tipo de alimentación, estamos hablando de una inflamación crónica. Y todo proceso inflamatorio crónico conlleva a cambios celulares. Acuérdense de que lo que sería en el concepto de la carcinogénesis, yo les hablé que estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Que esto debe ser, que los cambios celulares deben ser sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y que tienen que ser irreversibles, ¿sí? Que tienen que provocar un daño en el ADN. Y cuando estamos comiendo este tipo de alimentación de forma constante, que sea la forma de alimentación nuestra ya como tal, entonces estamos hablando de que estamos provocando una inflamación crónica. Esto no quiere decir que yo no me coma mi jamón o mi salchicha de vez en cuando, yo puedo comer, pero no tiene que ser mi estilo de alimentación, porque al convertirse en un estilo de alimentación se convierte en un estímulo frecuente que está recibiendo la mucosa gástrica, que está conllevando a procesos inflamatorios crónicos en su mucosa y por ende va a llevar a unos cambios muy profundos en lo que sería la parte ya genómica y estructural de esa célula. Y entre algunos factores también que tenemos importantes, tenemos la presencia de Helicobacter pylori. Por eso es importante hervir el agua, ¿sí? En algunos lugares, por ejemplo, es endémico esto, es una contaminación, una bacteria que podemos adquirir por vía digestiva y esta bacteria conlleva también a ese proceso inflamatorio crónico, conlleva a gastritis y a úlcera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algunos pacientes que consultan con nosotros, tenemos que nosotros preguntarnos siempre si no estamos en presencia de una gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, cuando sospechamos una gastritis o una úlcera gástrica duodenal o gástrica solamente, tenemos que pedir indefectiblemente un estudio que se llama endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la presencia de ese Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratándole a mi paciente de su gastritis con protector gástrico, inhibidores de la bomba de protones de forma crónica y yo no trato la causa que generó ese proceso inflamatorio crónico, entonces yo no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Y qué yo puedo estar haciendo? Yo estoy tratando los síntomas, pero yo no estoy tratando lo que sería lo que generó toda esa patología en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que pedir una endoscopia digestiva alta para hacer el test de la ureasa, para ver si hay o no presencia de esta bacteria, este Helicobacter pylori, y si es que hay presencia de este Helicobacter pylori, entonces tratar a estos pacientes con antimicrobiano súper sencillo, ¿verdad? Que es de fácil adquisición. El paciente completa su tratamiento en 14 días y este ya suele ser un tratamiento suficiente para erradicar el Helicobacter pylori. ¿Y qué pasa si yo tengo gastritis o tengo úlcera diagnosticada clínicamente y nunca me someto a una endoscopia digestiva alta? Puede ser de que yo tenga Helicobacter pylori y al no tratar este Helicobacter pylori, con el tiempo este me va a generar cambios, sí, malignos en la célula. La célula va a ir experimentando una serie de cambios muy profundos y que va a devenir evidentemente que va a llevar a un fenotipo maligno. Bueno, aquí vemos el proceso de la carcinogénesis, cómo se inicia en la mucosa gástrica, ¿sí? Esto sería el proceso normal de carcinogénesis. Vemos la mucosa gástrica, lo que sería la mucosa gástrica normal, ¿sí?
Presencia de carcinógenos, podemos hablar acá de carcinógenos endógenos, como por ejemplo, presencia de Helicobacter pylori, presencia de una dieta pobre en vitamina C y E y alta en sal. ¿Por qué pobre en C y E? ¿Por qué pobre en antioxidantes? Porque ustedes saben que cuando se generan algunos cambios en la mucosa gástrica, pues se genera mucho estrés, se producen muchos radicales libres como consecuencia del proceso inflamatorio y evidentemente todos estos radicales libres que nosotros producimos en ese proceso inflamatorio, nosotros tenemos que eliminar, ¿sí? Todo este proceso oxidativo por ese mecanismo inflamatorio. Esto se tiene que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Mediante los agentes antioxidantes. Entonces, si tú solamente estoy consumiendo nitrato, nitrito, mi salchicha, mi salame, mis conservantes y fuma el paciente y toma bebida alcohólica nuevamente y no consume prácticamente minerales que vamos a obtener con los vegetales, con algunas frutas, verduras, y pues su soporte o su dieta va a ser pobre en vitamina C y E. Entonces, este paciente sí puede desarrollar cambios malignos en la mucosa. ¿Por qué? Porque se va a generar un proceso inflamatorio, se va a generar mucha producción de radicales libres y esto no van a ser poder, no van a ser eliminados y por ende se va a perpetuar este proceso inflamatorio. ¿Y esto que me va a generar? Los hábitos alimentarios malos, más la presencia del Helicobacter pylori, más la falta de ingesta de minerales, de frutas, de verduras. ¿Sí? ¿Qué me va a generar? Me va a generar una gastritis superficial crónica y esto si persiste en el tiempo me va a generar una gastritis atrófica. Aquí ya se produce ya una atrofia de las células que componen la mucosa gástrica y luego esto ya me va a generar una metaplasia intestinal y luego una displasia y esto me genera el cáncer, ¿sí? Esto me va a generar entonces el cáncer como tal. Por eso es sumamente importante reconocer cuando está iniciando este proceso de la carcinogénesis, que generalmente es acá, identificar los factores que yo pueda modificar, que pueda experimentar ese paciente, como por ejemplo yo puedo modificar algunos factores, digamos, que yo puedo modificar, no comer más nitratos, nitritos, no comer más salame, chorizo, salchicha, no tomar más bebida alcohólica, dejar de fumar. Entonces, o tratar el Helicobacter pylori, entonces yo voy a evitar la progresión de la carcinogénesis. Voy a evitar el paso de las etapas de la carcinogénesis, sí, esto quiere decir que yo lo que voy a hacer es que este fenómeno de iniciación de la carcinogénesis que se dio aquí, porque aquí ya estamos hablando ya de una iniciación de la carcinogénesis, porque estamos hablando de un proceso ya crónico, ¿sí? Hay cambios en la célula sostenido en el tiempo que me provoca un cambio genómico y esto suele ser irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto sigue así, esto me va a generar un cáncer y yo necesariamente van a ser las células que van a experimentar el fenotipo maligno. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar cambios, porque yo puedo identificar una gastritis, una úlcera, fundamentalmente la gastritis, ¿verdad? Porque yo puedo identificar estas gastritis, yo puedo tratar el Helicobacter pylori, yo puedo modificar mis hábitos higiénicos sanitarios y puedo yo evitar la progresión de esta carcinogénesis. Esto es sumamente difícil poder nosotros frenar la vía de la carcinogénesis cuando estamos hablando de pacientes que tienen componentes genéticos muy profundo, por ejemplo, una mutación genética que se debe al cambio de una base por otra base, que esto me genere pues cambios importantes en la célula. Y esto es muy difícil de detectar, es muy difícil de detectar el inicio de la carcinogénesis como tal. ¿Por qué? Porque suele iniciar de forma muy precoz, porque suele iniciar de forma muy precoz, suele iniciar de forma muy precoz y además de que inicia de forma precoz,
el proceso de la carcinogénesis se da de una forma totalmente acelerada en el tiempo, o sea que se corta todos los pasos de la carcinogénesis. Bueno, acá se colgó un ratito. Tenemos, por ejemplo, la localización de la neoplasia, ¿verdad? La localización más frecuente. Ustedes están viendo, le sale el audio, le sale la imagen. Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Entonces vemos que en un porcentaje mucho más tenemos que se origina en la región antropilórica. En un 50% se origina en la región antropilórica. Bueno, chicos, esto es una pregunta de examen siempre, ¿sí? Siempre es una pregunta de examen en la localización de la neoplasia, por ejemplo, dónde es mucho más frecuente la neoplasia, bueno, y dónde es menos frecuente, ¿verdad? Es mucho más frecuente en la zona del antropíloro, de la región antropilórica, en un 50% de los casos, ahora se originan, perdón, en un 50% de los casos, en el cardias en un 25% de los casos y en la curvatura menor de un 3 a un 5% de los casos, ¿sí? Entonces, en la región antropilórica en un 50% de los casos, y en la curvatura menor, entonces en un 20% de los casos, en el cardias, 25%, y en la curvatura mayor, 3 al 5%. O sea, ¿dónde es menos frecuente en la curvatura mayor? ¿Dónde es más frecuente en la región antropilórica? Bueno, hay dos tipos de adenocarcinomas. Tenemos el tipo difuso y tenemos el tipo intestinal, ¿sí? Que son los dos tipos de adenocarcinoma que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la relación entre ellos? Bueno, el tipo difuso produce una infiltración de toda la pared gástrica, ¿sí? O sea, esto lo que va a hacer es afectar en la totalidad el estómago. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir su distensibilidad, lo que le va a dar un aspecto de rinitis plástica o en bota de cuero. Este tiene muy mal pronóstico, ¿sí? Y es muy frecuente la diseminación peritoneal. Este tipo difuso, entonces, es el que a veces sí tenemos incluso una endoscopía digestiva alta normal. ¿Por qué? Porque para tomar una muestra para este tipo difuso, generalmente nosotros, bueno, se requiere una muestra y el endoscopista tiene que ser un endoscopista con bastante experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar muestras de tejido de forma muy profunda, ¿sí? De forma muy profunda, porque a veces si el endoscopista no está habituado a realizar, no está habituado a trabajar con patologías malignas, gástricas, ¿qué puede hacer el endoscopista? En este caso, tomar una muestra muy superficial. Y puede venir una gastritis crónica, o puede venir un epitelio, o puede no tener una muestra suficiente, ¿sí? Y generalmente estos pacientes son los que mueren, son los que no responden, son los que van mal, porque cuando nosotros diagnosticamos generalmente ya está en un estadio muy avanzado de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una infiltración total de toda la pared gástrica y además de esto, estos son los pacientes que hacen metástasis en el peritoneo, que hacen siembra peritoneal. Esto quiere decir que estos son los pacientes que hacen ascitis, ¿sí? Que hacen ascitis por una siembra peritoneal muy precoz. Entonces, cuando nosotros tengamos generalmente un paciente con cáncer gástrico que tiene ascitis, tenemos que sospechar de que estemos hablando del tipo de mal pronóstico, del tipo difuso,
que produce en realidad cambios profundos en toda la mucosa gástrica con eventual producción de líquido acítico en gran cantidad, ¿sí? Usualmente responde mal también al tratamiento. Son pacientes que habitualmente hacen refractariedad a los agentes citotácticos, ¿verdad? Hacen mucha refractariedad y no tenemos muchas dianas terapéuticas dirigidas también de forma definitiva contra este tipo todavía y está muy relacionado también con lo que sería algún tipo de resistencia también de los agentes que bloquean sitios específicos de lo que sería la división celular. Entonces, el tipo difuso infiltra toda la pared gástrica, afecta todo el estómago, produce disminución de la distensibilidad, el famoso aspecto de limitis plástica, que seguro que ustedes ya hablaron en anatomía patológica, y frecuentemente va a peritoneo, hace siembra peritoneal y el pronóstico es malo. El de tipo intestinal es el más frecuente, ¿sí? Gracias a Dios, el más frecuente. Afecta antro y curvatura menor. Este da tiempo. Este nos da tiempo de sobra para que nosotros podamos hacer algún tipo ya de acciones. ¿Por qué? Porque está precedida de un largo proceso precanceroso y habitualmente tiene mejor pronóstico que el tipo difuso. Este tipo intestinal es lo que habitualmente está relacionado con la gastritis crónica, ¿verdad? Los pacientes que padecen de gastritis, que padecen de saciedad precoz, que padecen de dolor abdominal, que se van y consultan y tienen gastritis y todo el tiempo está con gastritis y que generalmente no se le pide la endoscopia digestiva alta para detectar presencia de Helicobacter pylori de forma precoz y que son los que desarrollan el cáncer gástrico. O sea que el cáncer gástrico de tipo intestinal nos da tiempo para que nosotros podamos detectarlo porque está relacionado usualmente con un largo proceso de carcinogénesis. ¿Sí? Habitualmente nosotros utilizamos los términos de cáncer gástrico precoz o cáncer gástrico avanzado en ciertos tipos de situaciones. Bueno, el cáncer gástrico precoz evidentemente es el que tiene mejor pronóstico, evidentemente el que se puede realizar algún tipo de tratamiento definitivo, ya sea con cirugía, ya sea con quimioterapia previa a la cirugía, para favorecer una buena citorreducción o un tratamiento adyuvante complementario según algunos factores que puedan venir en la anatomía patológica y son los que generalmente se curan, ¿sí? Son los que, por lo general, la neoplasia no sobrepasa la submucosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Algunas veces nosotros tenemos una infiltración leve todavía, pero una diseminación metastásica precoz. Este es lo que ustedes ya conocen, es la clasificación de Borman, ¿sí? Es la clasificación de Borman, una clasificación súper vieja, una clasificación súper antigua del cáncer gástrico que todavía se maneja, que todavía se usa, que sería la clasificación según el tipo de daño que pueda generarse en la mucosa gástrica. Tenemos el tipo 1, que es el polipoide, tenemos el tipo 2, que es el ulcerado, tenemos el tipo 3, nos vemos, ¿sí? Y está el tipo difuso, ¿verdad? Que es el tipo que da limitis plástica, el que afecta toda la totalidad de la mucosa gástrica, el que disminuye generalmente la distensibilidad del órgano, el que es del mal pronóstico, el que produce una siembra peritoneal precoz, ¿sí? Entonces, el tipo difuso que me genera esta imagen de limitis plástica en realidad para nosotros es el tipo 4 de la clasificación de Borman. En la clasificación de Borman, entonces, el tipo difuso gástrico es el tipo 4, ¿sí? Esta sí me va a generar entonces un aumento de lo que sería también lo que sería en realidad la morbilidad en estos pacientes, ¿sí? Entonces, el polipoide, aquí tenemos
es el tipo sobresaliente, ¿sí? Generalmente no tiene una infiltración muy profunda como ven acá, ¿sí? El tipo 2, el ulcerado, este sí ya me va a generar un daño mayor en la mucosa gástrica. El tipo úlcero infiltrante, además de ulcerar, infiltra. Ven aquí cómo infiltra la membrana basal. Y el tipo difuso, evidentemente, infiltra todo. Se produce una infiltración de todas las capas del estómago, ¿sí? Esta clasificación de Borman, polipoide, ulcerado, úlcero infiltrante, ¿verdad? Y el difuso, que sería correspondiente al polipoide del tipo 1, el ulcerado, el tipo 2, úlcero infiltrante, tipo 3 e infiltrante difuso tipo 4, rinitis plástica es lo que ustedes tienen que manejar. Bueno, aquí tenemos la clasificación TNM. Aquí tenemos la clasificación TNM de lo que sería el cáncer gástrico. Bueno, el T, que lo que va a hacer es, en este caso, definirme mi T. El N me define mis ganglios y mi M me define mis metástasis. Bueno, el TIS es el carcinoma in situ, ¿sí? Un tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia. El T1 es un tumor que invade la lámina propia de la submucosa. Un T2 es un tumor que invade la muscular propia de la subserosa. Nosotros, los oncólogos clínicos, ya entramos con nuestra terapia sistémica a partir de un T2, ¿sí? O sea, a partir de un estadio súper precoz, nosotros ya entramos con la terapia sistémica previa a la cirugía. Esto significa que nosotros le atajamos la mano al cirujano para que no opere ya a partir de un T2. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a partir de un T2 con nuestra terapia sistémica, lo que nosotros vamos a hacer es que ese tumor desaparezca, que haya una respuesta prácticamente completa clínicamente, ¿sí? Y que este paciente luego de la gastrectomía pues pueda tener chances de curación. Porque ¿qué es lo que nosotros pretendemos siempre? Nosotros pretendemos siempre curar a nuestros pacientes con cáncer. ¿Y cómo nosotros curamos cuando los oncólogos clínicos entramos cada vez más temprano tratando de hacer que el cirujano pueda hacer una buena citorreducción? ¿Por qué? Porque una buena cirugía oncológica con criterio oncológico es también un factor pronóstico para la sobrevida global, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que nosotros entramos cada vez de forma más precoz para estos pacientes. Un T3 ya sería un tumor que penetra la serosa, que penetra en el peritoneo visceral, sin invadir estructuras adyacentes. Un T4 ya sería un tumor que invade estructuras adyacentes, ¿sí? Esto significa que ya voy a tener infiltración, por ejemplo, a duodeno, etc. El N, que lo que me va a hablar es del compromiso ganglionar N0, sin metástasis a ganglios linfáticos regionales. El N1, metástasis a 1 o 6 ganglios linfáticos regionales. El N2, metástasis de 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. El N3, metástasis de más de 15 ganglios linfáticos regionales. ¿Y cómo yo voy a obtener la estadificación en mis pacientes? Yo voy a obtener en la pieza de anatomía patológica. O sea, la estadificación, voy a tener una estadificación patológica, ¿sí? Según el compromiso ganglionar que estos vayan a presentar. Y M0 sin metástasis distante y M1 con metástasis distante. Aquí tenemos el estadio 1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4. Y esta sería la agrupación TNM para definir diferentes estadios. Bueno, el cuadro clínico. En realidad, la sintomatología en la etapa temprana es muy vago, es muy inespecífico, ¿sí? No tenemos nosotros generalmente para decirle de que si se inicia con tal síntoma es un cáncer gástrico, no, porque usualmente suelen ser síntomas bastante inespecíficos, muy vagos. Generalmente la sintomatología se presenta en periodos mayores de 4 a 6 semanas,
¿qué es lo primero que nosotros usualmente vemos? Que el paciente empieza a perder peso porque empieza a tener una saciedad precoz, una plenitud postprandial inmediata. Eso significa de que come medio platillo y ya se llena, ¿sí? Ya se llena, o tiene un dolor abdominal difuso, un dolor epigástrico, puede tener náuseas, puede tener vómitos y empieza a perder peso. Pero usualmente la sintomatología bastante vaga, el paciente refiere molestias gástricas, un dolor abdominal en epigastrio de forma difusa, ¿sí? De forma difusa. Y cuando el paciente ya pierde peso, cuando el paciente en realidad ya tiene una sintomatología de plenitud postprandial inmediata, ya estamos hablando de tumores ya bastante grandes. Y el libro de ustedes de cirugía, seguramente cuando hablan de cáncer gástrico, les habla de que tiene matemesis, que tiene melena, síndrome pilórico. Pero esto ya es cuando el paciente ya tiene una enfermedad bastante avanzada. Porque al inicio de cualquier tipo de cáncer, los síntomas son bastante imprecisos y bastante vagos, ¿sí? Incluso el paciente puede tener una cierta dificultad para deglutir, para tragar. El paciente puede empezar a presentar anemia ferropénica, ¿sí? Puede tener sangre oculta en heces positiva, puede realizar hematemesis melena, ¿sí? Entonces, es sumamente importante de preguntarle al paciente si ha vomitado sangre, pero más que preguntarle al paciente si ha vomitado sangre, es sumamente importante realizar el tacto rectal. Porque acuérdense de que la hemorragia digestiva alta no solamente es hematemesis. La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico presentan hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pero presentan melena. ¿Y cómo nosotros vamos a detectar esta melena? ¿Cómo vamos a realizar todo eso? Mediante lo que sería el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico. Entonces nosotros le hacemos el tacto rectal y si vemos heces negras como borra de café, estamos hablando de melena y estamos hablando de una hemorragia digestiva alta y tenemos que descartar sí o sí un cáncer gástrico porque se produce un sangrado arriba, ¿sí? Un sangrado arriba usualmente. Entonces, si ustedes le preguntan a un paciente y el hecho de que el paciente no tenga hematemesis no significa de que el paciente no tenga una hemorragia digestiva alta. La única forma de nosotros cerciorarnos de que en realidad esto no se produzca es de realizar un tacto rectal. Si realizamos un tacto rectal y vemos que nuestro dedo de guante tiene heces fecales de aspecto normal, amarillento, heces fecales de aspecto normal, entonces, o marrón, esto es normal, ¿sí? Pero si vemos negrito, negrito, así como en sabor de café y huele mal, generalmente la melena huele muy mal. Bueno, este paciente está muy mal y tiene una hemorragia digestiva alta y hay que buscar un cáncer gástrico. Esto es muy importante. Estos son los síndromes paraneoplásicos en el cáncer gástrico, ¿sí? Son los síndromes paraneoplásicos en el cáncer gástrico que a veces está presente de forma aislada, otras veces están presentes ya concomitantes con el cáncer gástrico. A veces se diagnostica primero el síndrome paraneoplásico, luego se busca el primario gástrico porque se sabe de que tiene relación con el cáncer gástrico. Otras veces hay presencia de estas manifestaciones paraneoplásicas, pero no se detectan porque no se sabe de que está relacionado con el cáncer gástrico, porque muchas de estas alteraciones por lo general son alteraciones cutáneas. Son alteraciones cutáneas, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podemos tener acá el síndrome de Trousseau. En el síndrome de Trousseau tenemos la tromboflebitis, en este caso migrans, ¿verdad? Que se ve así, por ejemplo, montones de induraciones en el tejido celular subcutáneo, que son inflamaciones que parece como si fuera una celulitis, pero no, porque la celulitis no tiene nodulaciones, ¿sí? La celulitis produce una inflamación también del tejido celular subcutáneo y producen depresiones, pero acá se ve como si fueran nodulaciones, ¿sí? ¿Por qué migran? Porque generalmente afecta a todo un territorio, ¿sí? Todo el miembro inferior, etcétera. Y acá tenemos
otras manifestaciones, como por ejemplo la acantosis nigricans, ¿sí? Que a veces está relacionado también con algunas patologías como diabetes mellitus, que se ve como un aspecto de mugre cuando el paciente, que se ve como si fuera un aspecto de mugre, ¿sí? Un aspecto de suciedad. Por eso cuando tenemos presencia de acantosis nigricans, siempre tenemos que tratar de descartar tanto algunas patologías endocrino-metabólicas como también algunas patologías malignas como el cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque la acantosis nigricans puede estar en el contexto del cáncer gástrico. Y la queratosis seborreica, que sería el signo ahora del Lesser-Charlat que tenemos acá, la queratosis seborreica, que también está relacionado muchas veces con el cáncer gástrico. Bueno, estos serían los síndromes, ¿verdad? Y estos serían los signos de metástasis, ¿sí? Entonces, estos serían los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Que no confundan con signos de metástasis en un adenocarcinoma gástrico. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes manifestaciones paraneoplásicas, yo les estoy pidiendo a ustedes que ustedes me puedan decir alguna de estas manifestaciones paraneoplásicas. Cuando yo les hablo a ustedes de signos, y acá ya se me trabó. Cuando yo les hablo a ustedes entonces de signos, yo les estoy hablando de estas, ¿verdad? De signos de la diseminación del cáncer gástrico. Y estos son metástasis, eso significa que estamos hablando de signos de diseminación a distancia, ¿sí? Del cáncer gástrico, ¿está bien? ¿Y cuáles son estos? Está el nódulo umbilical, que es el nódulo de la hermana María José, ¿sí? Esto es muy importante y tienen que siempre ver en los pacientes, por ejemplo, que tienen este nódulo umbilical. No es, generalmente tienen que ver si si no estamos nosotros hablando de lo que sería una metástasis o estamos hablando de una hernia umbilical. Por favor, gente, porque estamos viendo muchísima confusión, confunde mucho el nódulo umbilical con hernia umbilical. Esto no tiene que ser, no tiene que ser. ¿Y qué pasa entonces? Le hacen la herniorrafia, ¿verdad? O le extirpan incluso en algunos casos. Esto no puede ser. Cuando ustedes encuentran un nódulo en el ombligo, piensen de que puede ser un signo de metástasis de un adenocarcinoma gástrico y busquen un cáncer gástrico. Pregunten saciedad precoz, anorexia, pérdida de peso. Le preguntan cómo era su popó, de qué consistencia, de qué coloración, ¿sí? Y tiene el ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow que tienen acá, que también es un signo de metástasis del cáncer gástrico. Sí, y también tienen el tumor de Krukenberg, que es metástasis de un cáncer gástrico a ovario, que tampoco tenemos que confundir con primario de ovario o con cáncer de ovario. Usualmente cuando tenemos nosotros una masa anexial en un paciente con cáncer gástrico, casi siempre esa masa anexial, esa masa en ovario es una diseminación, ¿sí? Es una metástasis de lo que sería ya el cáncer gástrico. Y aquí tenemos algunos sitios metastásicos, ¿sí? El hígado es el órgano. El hígado es el órgano usualmente más involucrado en la metástasis. En un 54% de los casos tenemos nosotros una diseminación en hígado, una siembra hepática, en algunos casos también la siembra hepática
es bastante agresiva, ¿sí? Y en otros, por ejemplo, como por el tipo difuso, que me da siembra peritoneal de forma muy precoz y frecuente, también me puede dar una diseminación a hígado de forma muy precoz y frecuente. También luego tenemos la diseminación a pulmón en un 22% de los casos. Luego tenemos la diseminación en páncreas en un 19% de los casos. La diseminación a glándula suprarrenal en un 15% de los casos. Y en el hueso tenemos también que las metástasis pueden producirse y presentarse en un 11% de los casos. Ese paciente que yo les comenté, ese paciente de 27 años que tenía un cáncer gástrico tipo difuso, o sea, era el tipo más agresivo, era el tipo mucho más, en este caso, bueno, que abarcaba que infiltraba toda la mucosa gástrica. Ese muchacho no tuvo siembra peritoneal ni metástasis hepática al inicio. ¿Qué tuvo al inicio? Metástasis ósea, imagínense. Y aquí nos dice que la metástasis ósea se presenta en un 11% de los casos. Y ese nuestro paciente debutó, por decirlo así, ¿verdad? En realidad a mí no me gusta mucho utilizar la palabra debut, porque no sé, me viene a mi mente como si fuera un debut artístico, no, bueno, no me gusta mucho usar esa palabra, ¿verdad? Pero en realidad empezó la diseminación metastásica de ese paciente joven en hueso, en hueso. Y como ven, aquí le muestra que el hueso, bueno, tenemos la presencia de metástasis ósea, ¿verdad? Generalmente en el último lugar. En este caso vimos en primer lugar. Pero como les dije, era un cáncer gástrico en un paciente joven que probablemente tenía ya algunas afecciones endógenas muy importantes, como algunas mutaciones genéticas, seguramente que tenía una aberración genética importante, en donde evidentemente incluso la invasión y la metástasis no se produce de forma coordinada. Nosotros aquí tenemos un comportamiento totalmente impredecible de ese tipo de tumores. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico vamos a hacer con los estudios endoscópicos, ¿sí? Con la endoscopía. La endoscopía digestiva alta hace el diagnóstico porque el endoscopista va a mirar la mucosa gástrica, va a revisar todo el estómago, va a mirar y va a tomar una muestra de biopsia de la zona donde le parezca sospechoso y esa muestra de biopsia va a ir para anatomía patológica y vamos a obtener entonces el diagnóstico anatomopatológico del cáncer. ¿Está bien? Nos va a dar el diagnóstico de la enfermedad gástrica maligna. Entonces es muy importante tener en cuenta de que la endoscopía es clave. Si ustedes tienen pacientes, que se pasa con dolor abdominal, tipo en epigastrio, o que les refiere que tiene saciedad precoz, o que les refiere que ha perdido peso, o que de pronto se va al baño y se limpia y nota que sus heces fecales son bien negras, bien oscuras. Entonces ustedes tienen que pedirle una endoscopia digestiva alta, ¿sí? Pedirle, no esperar. O al paciente que refiere que tiene acidez, que le duele el estómago, ¿sí? Que tiene, y usted, ay, no, una gastritis. No, tómate esto, una gastritis. No, chicos, dejen de realizar ese tipo de práctica médica. Bueno, es probable, entonces ustedes lo que le van a decir. Probablemente usted tiene gastritis, pero puede ser de que tenga una gastritis o alguna úlcera donde esté presente una bacteria. Y para saber esto necesitamos una endoscopia digestiva alta, porque si usted tiene esa bacteria, usted se tiene que tratar, porque si esa bacteria está presente y no se trata, porque no se detecta, puede generar complicaciones en el futuro. Así es, ¿sí? Tienen que pedir siempre que el paciente se hace o no se hace. Eso ya no es problema de ustedes porque ustedes hicieron bien la práctica médica, ustedes pidieron el estudio que tiene que realizarse. Entonces, la conciencia de ustedes ya está tranquila, pero la conciencia de ustedes nunca va a estar tranquila si viene un paciente con refiriendo esas dolencias
y ustedes minimizaron esas dolencias y no le pidieron endoscopía y al cabo de 10 años o de 7 años el paciente murió de un cáncer gástrico y ustedes le pudieron haber detectado ya el Helicobacter pylori en ese momento cuando le dieron hace 7 años y le pidieron una endoscopía digestiva alta. Entonces, aquí no van a pecar de pedir una endoscopía digestiva alta a toda sospecha de gastritis y úlcera, ¿está bien? Le pueden pedir una tomografía para estadificar la enfermedad. Eso significa para descartar o detectar alguna siembra metastásica, ya sea en hígado, que es el órgano más frecuentemente afectado, ¿sí? Pulmón, glándula suprarrenal o hueso. Podemos pedir la tomografía por emisión de positrones, que yo largamente ya les hablé de este estudio, esta tomografía por emisión, con emisión de positrones que usamos muchísimo nosotros cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene siembra metastásica y no detectamos esa siembra metastásica con la tomografía, entonces nosotros pedimos usualmente para corroborar dicho diagnóstico la tomografía por emisión de positrones. El ultrasonido endoscópico cuando pedimos, cuando queremos estadificar de forma muy linda, de forma muy completa a pacientes candidatos a gastrectomías, pacientes candidatos a cirugía. Entonces, para nosotros tener certeza de que ese paciente no tiene compromiso ganglionar, podemos utilizar el ultrasonido transendoscópico, donde vamos a visualizar todos los órganos perigástricos y vamos a incluso tomar muestra de biopsia de algún ganglio que consideramos sospechoso. Y estos pacientes, entonces, que ya tienen compromiso ganglionar por el ultrasonido transendoscópico, ya no son candidatos para la citorreducción quirúrgica de entrada, sino tienen que irse a algún tratamiento sistémico. ¿Sí? Algunas veces, por ejemplo, tenemos que recurrir a una laparotomía exploradora diagnóstica para evaluar alguna metástasis abdominales, por ejemplo, alguna siembra peritoneal en pacientes, por ejemplo, que tienen siembra peritoneal, siembra peritoneal o que sospechamos que tenga siembra peritoneal y que no sabemos si le vamos a pedir una conducta quirúrgica o no pedir una conducta quirúrgica a estos pacientes. Los marcadores tumorales que usualmente vamos a pedir, el CEA se encuentra elevado en un 40 al 50% de los casos. Y podemos incluso utilizar el CEA para realizar el seguimiento en el postoperatorio de estos pacientes, ¿sí? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más marcador tumoral podemos pedir si sospechamos siembra peritoneal? Si sospechamos siembra peritoneal, podemos pedir el CA125 en el caso de cáncer gástrico que se sospecha siembra peritoneal, porque estamos hablando de que el CA125 usualmente se produce, ¿verdad?, por las células de la serosa que revisten, ¿verdad?, generalmente el peritoneo, la pleura, ¿sí? Entonces, en presencia de siembra peritoneal, en un cáncer gástrico vamos a tener CA125 elevado. A veces podemos tener un cáncer gástrico que aparentemente es precoz y en la tomografía no vemos ninguna siembra en el peritoneo, pero el CA125 viene alterado, viene elevado, y esto a mí me obliga a realizarle una laparoscopía diagnóstica para evaluar si hay o no siembra peritoneal, porque si nosotros tenemos siembra peritoneal, este paciente ya no es candidato a un tratamiento quirúrgico definitivo. Aquí vemos que se observa claramente una lesión levantada de aspecto polipoide en la región pilórica. Aquí vemos la metástasis hepática. Este es el hígado, aquí tenemos el estómago y aquí tenemos una metástasis también. Aquí tenemos metástasis hepática. Aquí tenemos metástasis hepática, ¿sí? Y aquí tenemos una infiltración de toda la mucosa gástrica, ¿sí? Aquí vemos un aspecto de linitis plástica, ¿sí? Donde tenemos una infiltración de toda la mucosa gástrica y una metástasis suprarrenal. ¿Cómo realizamos usualmente el tratamiento? Bueno, el tratamiento podemos realizar un tratamiento sistémico, un tratamiento quirúrgico. Cada vez nosotros entramos de forma más precoz para realizar el tratamiento sistémico. ¿Para qué?
para favorecer la resección quirúrgica curativa, porque es el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico. Entonces, si tenemos un tumor T2 o un tumor que la ecografía transendoscópica me dice de que hay compromiso ganglionar, entonces yo tengo que realizar primero una quimioterapia. Si es previa a la cirugía, le decimos quimioterapia adyuvante, con el objetivo de achicar lo máximo posible el tumor para favorecer una citorreducción óptima. Podemos también someter al paciente a una laparoscopía, una laparotomía, ¿sí? Y la gastrectomía puede ser radical, total o parcial en dependencia del estadio T y el compromiso no ganglionar que tengamos en nuestros pacientes, ¿sí? Los tumores localizados en el tercio proximal y medio se tratan generalmente con gastrectomía total. Y los localizados en el tercio distal se tratan por lo general con gastrectomía parcial, pero va a depender también del compromiso, ¿verdad?, de la mucosa gástrica o el compromiso no que tengamos, ¿verdad?, de la pared, ¿verdad?, el nivel de infiltración, MIT. La gastrectomía, ¿verdad?, se pueden realizar técnicas de reconstrucción. Generalmente las reconstrucciones más usadas son la gastroduodenoanastomosis, el Virot tipo 1 o la gastroyeyunoanastomosis laterolateral, que es el Virot tipo 2. La gastroyeyunoanastomosis y de Rux también se realiza la gastrectomía total y la linitis plástica. En realidad, lo que yo suelo ver mucho más que se usa en nuestro medio es la gastroyeyunoanastomosis en IDE-ROX, ¿sí? Porque nosotros vemos muchos pacientes, o sea, que está aumentando la incidencia de cáncer gástrico tipo difuso en nuestro medio, entonces se suele ser mucho más agresivo con estos pacientes. Incluso tenemos cáncer gástrico también, no necesariamente de tipo difuso, puede ser de tipo intestinal, pero con una T ya avanzada o que no respondieron bien a la quimioterapia neoadyuvante, que sería la quimioterapia previa a la cirugía, y la cirugía tiene que ser entonces más agresiva. Bueno, yo de tratamiento, ustedes saben que no les voy a preguntar a ustedes, no les suelo preguntar de tratamiento, tampoco les suelo preguntar TNM, pero sí les suelo preguntar los marcadores tumorales, les suelo preguntar cómo se hace el diagnóstico, con la endoscopía y toma de biopsia. Les suelo preguntar los sitios de metástasis más frecuentes, que es el hígado en primer lugar, el pulmón en segundo, páncreas tercero. Les suelo preguntar también a los alumnos los signos de metástasis y los síndromes paraneoplásicos. Y acá se confunden bastante generalmente. Entre los síndromes paraneoplásicos, entonces el síndrome de el Trousseau, el tromboflebitis migrans, la acantosis nigrica, la keratosis seborreica, y en los signos de metástasis, el nódulo umbilical de la hermana María José y el ganglio supraclavicular izquierdo y el tumor de Krukenberg, que sería la metástasis en ovario y el cáncer gástrico. Solo preguntar también en la clasificación de Borman, tipo 1, 2, 3 y 4, polipoide tipo 1, ulcerado tipo 2, úlcero infiltrante tipo 3, infiltrante difuso tipo 4. Solo preguntar la diferencia entre el tipo difuso y tipo intestinal, ¿sí? Que aquí está súper bien, ¿está bien? Los tipos, suelo preguntar también la frecuencia, ¿sí? Evidentemente que son preguntas muy fáciles, ¿sí? Muy fáciles. Bueno, chicos, ¿entendieron cáncer gástrico? ¿Tienen alguna duda de cáncer gástrico? Generalmente los que asisten a las clases de oncología no suelen tener dudas porque yo explico absolutamente todo en la clase. Bueno, ¿entendieron? Olá, doutora. Tudo bom? Consegue me ouvir, doutora? Sí, te escucho. Doutora, me tira uma dúvida. Aquela aula do câncer de mama, eu lembro que nós fomos até o slide de número 75. Ele tinha, eu acho que tinha um pouquinho mais de 100 slides. Nesse caso, agora que a senhora falou sobre focar as aulas mais em diagnósticos, tal, essa parte, então, de tratamento, estadificação, a gente pode ficar um pouco mais, focar menos, né, vamos dizer assim. Claro, porque en realidad que el tratamiento cambia cada
tanto. Yo no les puedo a ustedes exigir tratamiento, siendo que en oncología yo tengo que estudiar todos los días tratamiento, porque lo que fue hace 3 meses ya no es hoy en día. Entonces yo todos los días tengo que estudiar tratamiento y yo no les puedo a ustedes exigir un tratamiento que en realidad va a cambiar. Cuando ustedes sean médicos, eso ya no va a hacer el tratamiento. Pero que sí o sí tienen que saber, sí o sí tienen que saber las manifestaciones clínicas, cómo van a diagnosticar los tipos histológicos. Sí, eso tienen que saber. Y en cáncer de mama, justamente esos slides hablan más de tratamiento y todo, entonces yo por eso no les toqué y les expliqué lo que sí o sí tienen que saber y les hablé muy largo y profundo del subtipo histológico luminal A, luminal B, triple negativo y ER positivo, porque eso es lo que yo les voy a preguntar a ustedes en el examen. ¿Está bien? Los subtipos histológicos fundamentalmente. Tampoco les voy a preguntar cosas de cáncer de mama que todo el mundo sabe, de que un nódulo en mama ahora es una manifestación clínica, piel de naranja, todo eso ustedes ya saben. Pero los subtipos histológicos sí es algo que ustedes sí tienen que conocer. Y las preguntas van focalizados a que ustedes reconozcan los subtipos histológicos los subtipos histológicos son bastante fáciles, porque yo les comenté a ustedes que se definen mediante la expresión o no de receptores de estrógeno y progesterona, y en el porcentaje de expresión de estrógeno y progesterona, si el Ki67 es igual, si es menor o mayor a 20%, y si el ER es negativo o positivo. Si el ER es positivo, el subtipo es ER positivo. Si expresa fuertemente receptores de estrógeno y progesterona mayor al 50% y el Ki67 es menos del 14%, es el luminal A. Si expresa de forma variable el receptor de estrógeno y progesterona, por ejemplo 30, 40%, y el Ki67 es mayor al 14% y ER negativo, es un luminal B. Y si no expresa nada, receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo, ER negativo, es un triple negativo. Es muy fácil. Esas cosas es lo que yo quiero que ustedes sí estudien bien, manejen bien, porque sale para que ustedes puedan identificar el subtipo, ¿verdad? Para que puedan identificar. Prof, boa tarde. Entendi, doutor. Hola. Deixa eu só pedir, Sim, senão eu vou esquecer. claro. Com relação a esse slide de câncer de mama e esse de hoje, não esquece de colocar para a gente lá na plataforma, porque ainda não está lá, não. Está bien, vamos a colocar. Tá bom? Muito obrigado, tá, doutora? Dale. Prof, buenas tardes. Deixa eu perguntar, professora, então, esse slide de câncer de mama na prova vai cair até o slide 75, certo? Hasta donde lo que yo les di. Que é até o 75. E deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. Em relação àqueles genes e tudo mais, a senhora vai cobrar isso aprofundado na prova? Porque na aula a gente viu bem assim, explicadinho e tudo mais, bem aprofundado. Como é que vai ser? Genes, ¿cuáles genes? Porque yo les hablé de montones de genes, de cuáles específicamente. Então, é porque estava bem aprofundado. Eu quero saber se a senhora vai cobrar mais superficialmente essa questão ou mais aprofundado. Isso que eu quero saber, que é a minha dúvida. En esta segunda parcial van más cosas clínicas, ¿verdad? No tanto Entendi. la parte genética. En el examen final, sí. Lo que ustedes, la primera parte, sí, que era la parte genética, más esta parte. Pero en este examen, en la segunda parcial, va en la parte clínica, la parte de diagnóstico de las principales patologías, ¿verdad? Que hemos visto. Pero en el examen final, evidentemente, va todo. Y la primera parte que hemos visto, biología del cáncer, genética del cáncer, biología y todo eso vuelve a aparecer, pero esta vez no. Ah, entendi. Então agora é só mais clínica e diagnóstico, não tão aprofundado em questão genética. Lo que yo quiero que ustedes en este examen es que ustedes me identifiquen, que ustedes estén, que yo sepa que ustedes están ubicados, que esto es un cáncer de colon izquierdo, que esto es un cáncer de colon derecho, que esto es un cáncer gástrico, que esto es una metástasis, un signo de metástasis de un cáncer gástrico, que esto es una manifestación paranoplásica de un cáncer gástrico, que es un síntoma de un cáncer, digamos de ovario, de que este es el marcador del cáncer de endometrio, ¿entienden? Cosas así que ustedes tienen que manejar sí o sí, pero la parte y los subtipos también, o sea, por ejemplo, el tipo histológico más frecuente del cáncer de cervix, ¿cuál es? Los tipos histológicos generalmente son 1 o 2 por cada patología, y eso también tienen que saber. Entendi, Por ejemplo, doutora. adenocarcinoma, carcinoma escamoso,
carcinoma células claras, esas cosas muy puntuales que yo les doy cuando empiezo generalmente la clase. Yo les digo, el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente del cáncer gástrico, por ejemplo. Esas cosas son cosas grandes que tienen que conocer. Tá ok, doutora. A senhora pode confirmar para mim que vai cair na parcial agora câncer urológico, né, que vai entrar renal, testicular, próstata, câncer ginecológico, que é o cervicuterino, mama, colo e gástrico, isso? Va a entrar todo lo que es urológico, Sim. ginecológico, colon y gástrico, por mama, ¿verdad? Então são 5 mesmo, é isso mesmo. Aí que tá faltando lá na plataforma é o mama e o gástrico, que a senhora vai colocar hoje, né? Sí, ahora voy a tratar de subir, ¿está bien? Y de mama pesa mucho. Yo no sé si ustedes me dejan acá un correo electrónico para que yo le pueda enviar, porque el de mama pesa muchísimo. Yo intenté enviar y no subió en el archivo de la plataforma. Entonces yo le tengo que enviar a ustedes por correo. Sim, a gente vai colocar um e-mail aí no chat, ou acho que eu vou ver se a Ariane tá, e se ela tiver, ela coloca o dela, que ela já passa para os outros delegados. Se ela não tiver, eu dou o meu, aí a senhora coloca. Sí, porque ese pesa muchísimo, porque hay muchísimos slides, pesa mucho. Sim, sim, sim. A gente Pero vai el passar para a gástrico, sí, senhora. el gástrico es, no pesa nada. Esto se lo voy a pasar ahora a ustedes. Tá bom. Então são 5, né? Sí, me Obrigada, tienen miedo professora. por eso ustedes, ¿verdad? Me tienen miedo, lo que no me conocen me van a conocer entonces la próxima semana. Eu te conheço, eu já te vi no hospital. ¿Tienen alguna otra duda? Não, doutora. De minha parte, não. Muito obrigada. Nada, ¿quién tiene alguna otra duda entre los que están acá conectados? No sé si están conectados de nombre o están conectados realmente de presencia. Bueno, chicos, entonces si no tienen más ninguna duda, yo les dejo acá el cáncer gástrico estudio. Nos vemos la semana que viene presencial para nuestro examen, que no va a estar nada difícil. ¿Está bien? Bueno, buenas tardes entonces. Buen descanso.